está. Ahí sí, ya. Estamos todas listas, maquilladas, hermosas, preciosas. Ahora sí. Partimos la clase de hoy. Hoy día es nuestra cuarta clase. Hoy día vamos a ver dos bienes de conservación histórica y vamos a mirar rápidamente la ficha de patrimonio humano que vamos a empezar a realizar desde la próxima semana y si ustedes quieren puede ser antes. Partimos otra vez recordando, porque esto tiene que estar siempre muy presente. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Qué es lo que estamos viviendo, no? El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos ahora en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos, ya aprendimos lo que eran monumentos, ¿se acuerdan? Colecciones y objetos, comprende también expresiones heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza, el universo, saberes y técnicas vinculadas a las artesanías tradicionales. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo, que es lo último que vamos a ver hoy día, es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. Siempre voy a poner puesto esto en clase, siento que es muy importante que lo vayamos siempre recordando. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a revisar las tareas. Queridas mías, las tareas eran las siguientes. Era ir a la iglesia de la Virgen del Carmen, ir a visitar la iglesia y fotografiar sus vitrales y los elementos góticos que encuentran en ella. Y en el Museo Funk, visitar el museo y aproximarse a la importancia de las culturas precolombinas que se muestran en su interior. Cuéntenme, queridas mías, ahí las veo. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Pudieron ir a la iglesia? Fuimos al Museo Funk. Alguien está en dos pantallas en el mismo espacio. Ya sé quiénes son. Hablen las dos por uno. Marisol, hablen las dos por uno. Marisol. Ya. Ya, bueno, más superen. Es que tienen, como están juntas, se acopla. Por eso les decía, ¿cuál tiene que hablar como por un solo dispositivo? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Fuimos al museo. Una de las dos tiene que poner audífonos. Fuimos a hacer la tarea el domingo. Comenzamos por el Museo Font. Fuimos 3 personas: Elisa, Orfelina, que es Nina, y yo. Y comenzamos por el Museo Font, pagando la entrada. Oye, pero el museo tiene una membresía para adultos mayores y para del barrio, ¿no? ¿Lo tiene? Muy mal. Él dijo que era particular, era privado. Como para que lo sepan los demás. Son 3.000 pesos por persona, pagamos ese día. Entonces comenzamos desde el principio, desde abajo del primer piso, con todas las cosas. Primero, ¿qué es lo que había primero? Era Isla de Pascua. Isla de Pascua, después los tejidos, costumbres, piedras, cómo tallaban antiguamente. Maravilloso. Sí, fue bien enriquecedor. La zona norte, la zona central de Chile, pero muy completo. Patagonia, vimos los pingüinos, completísimo. Así que estuvimos bastante tiempo. Después, bueno, el segundo piso con las arañas, la historia natural, las arañas terribles. Y a su vez, nosotros tenemos muchas fotografías, tenemos mucho material.
fotografiado, grabado. Y lo otro que aprovechamos también de ver la estructura de la casa. Sacamos ¿Ya? muchas fotografías internas, las vigas antiguas, Ya. lo que queda, porque hay muchas cosas que están restauradas. Pero sí tratamos de sacar fotos de lo que era más antiguo, la escala hermosa, a las fotos del señor Fom. Y bueno, y por fuera lo mismo, aprovechamos de pasar a un lugar ahí que venden cosas típicas de Chile, que la persona que no sabe, a veces uno no hay a dónde ir a comprar y tenemos a un paso un local comercial y no caro. No lo encontré caro para hacer cosas muy de Chile para mandar a otros países o llevar de regalito o entregarle a algún extranjero. Y todo eso comenzamos, sacamos fotos por fuera, las estructuras, el balcón, las Ya. vigas, todo lo que más Me pudimos. llama la atención, por ejemplo, si pudiéramos comparar, porque ya que la semana anterior habían estado mirando el Palacio Carrasco, obviamente además de como de la dimensión, ¿no? Que eso como que salta a la vista, la dimensión del Palacio, del Museo Fong y la dimensión del Palacio Carrasco. ¿Qué les llamó la atención? ¿Vieron esto que yo les dije, estas yeserías florales que tienen las ventanas? Los detalles, los adornos, Sí, cualquier ¿no? cantidad de adornos, y tienen unas especies en el techo, tiene los aleros, como que sale una viga, pero no es una viga, es un adorno. Dentrículo. No es dentículo. Siempre lo digo mal. El dentículo es una reminiscencia es algo que traemos del pasado al presente de los romanos. Los romanos hacían las caídas lluvia de esta forma, que tiene forma de dientes, es por eso que viene de ahí su nombre, y tiene esta forma de dentículo. Súper buena observación, Marisol. Marisol, Elisa, ¿y quién más fue? Y la Nina, la entrada, dile con los Mira, pilares. ahí puede otra persona opinar. Ay, Estamos las bien, súper bien. Lisa. Súper. Encanta. Oye, Encanta. la entrada principal con los pilares. Marisol, perdón, Elisa, habla a través del computador de la Marisol porque así no se nos va a acoplar. Sí, no prendas el micrófono tuyo, de aquí no. Ya. Aquí. La entrada principal con los pilares, fabuloso, muy lindo. Esos no son pilares, esas son columnas. ¿Cuál es la Columnas, diferencia columnas. entre un pilar y una columna? Para que vayamos ya identificando, por ejemplo, porque vimos pilares en el Palacio Rioja. En el Palacio Rioja tenemos pilares y columnas. Los pilares son los que están pegados a la muralla y sobresalen solamente un poquito. ¿Han visto? Como que sale como que son columnas falsas, te podría decir. Eso es un pilar. Ahora, una columna es que tiene 3 dimensiones, ¿no? Que uno puede rodearla por todo el alrededor. Oigan, ¿y se acuerdan del orden que yo les hablé de las columnas? ¿Se acuerdan qué orden? ¿Eran columnas corintias? ¿Tenían en la parte de arriba, tenían flores o no tenían flores estas columnas? ¿Tenían hojas? Tenían muy poquitas, ¿no es cierto? No, Porque no tenía nada. tenían, no, porque son jónicas. Jónicas. Esos son el tipo de columna que tiene el Museo Fong. Súper interesante de que ya que ustedes lo vieron, ahora, si viene un extranjero y les dice, oye, ¿qué puedo ver del barrio ustedes? Mira, en el Museo Fong está la cultura, no te tienes para que ir a la Araucanía, aquí mismo tenemos a Isla de Pascua, Araucanía, del norte, vida natural. Es súper importante que puedan rescatar eso ahora, que como para su vida, como para hacer un rescate también patrimonial que hemos hecho durante todo el curso del barrio, ¿no? Felicidades. Y de la iglesia Las Carmelitas, o de los Sagrados Corazones, ¿cómo les fue? Fuimos posterior a eso, tuvimos que esperar que terminara, entramos a esta misa. Está bien, estamos ahí todo incluido. Al término de la misa de una, nos dieron permiso y conversamos ahí con un joven que sabe bastante. Y lo primero que le hicimos las consultas, aparte de pedir autorización para sacar fotos, sobre de las personas enterradas. Muy bien, ¿cómo les fue con eso? No hay. El mausoleo que ellos tienen, lo tienen en el cementerio de Santa Inés. Ahí tienen todas ahí no hay nada, dijo.
Capaz que haya habido en algún año, pero Comienzo. en el Pero las comienzo. placas están, las placas, las lápidas están todavía. ¿No? Y tampoco están las lápidas. No hay nada, No, dijo. Y entonces Mira, está todo en el cementerio Santines. y bueno, tendremos Así. que hacer una visita al cementerio entonces. Ya me entiendes. Muy bien. Oigan, Y y de ahí cuéntame, ¿cómo fue los con vitrales, las columnas, todo eso lo fotografiamos, escuchamos también, la niña estaba fascinada con los cantos de la misa, el coro. te das cuenta que es Con súper el órgano distinta, por ejemplo, maravilloso esta funciona. iglesia de los Sagrados Corazones o la iglesia de las Carmelitas es muy distinta a, por ejemplo, la iglesia, la catedral, la que está justo delante del Parque Vergara, a pesar de que el Parque Vergara tiene reminiscencias góticas es que tomó cosas del gótico y las tiene, ¿no? Como vemos ese gran rosetón en la entrada, que también es un vitral, pero no tiene tantos elementos góticos como esta iglesia, ¿no? ¿Se dieron cuenta que que les decía cuando hablamos del cielo de crucería, que tiene la Hay tres cruz, iglesias. Es la bóveda. Bóveda la de bóveda? crucería se llama, Muy porque bien, son arcos, muy bien. son arcos que se juntan diagonalmente arriba. Y al fondo Eso, y está el esa camarín de sensación la que Virgen da del Carmen. esa sensación de que da que todo es mucho más alto y genera una experiencia, que es lo que se busca en el gótico, ¿no? Una experiencia de la religión, una experiencia cuando uno está allí. Por eso también que los cantos se tienen esa acústica. Las iglesias góticas tienen una acústica que permite que los cantos resuenen a través de los vitrales, a través de las alturas. Todo eso es una vivencialidad, ¿vale? Hay muy pocos Súper medios bien. puntos, medios arcos, medio punto, solamente los laterales tiene, porque el resto todo es gótico adentro, es fantástico. Hay ¿Y cómo se 26 llaman los arcos? planes. ¿Cómo se llaman el típico arco del arte de la arquitectura gótica, ¿se acuerdan? Ojiva. Ojo, Ojival. Ojival, muy bien. Están, pero así, bravísimas. Genial. Bueno, entonces, Es que es muy interesante. sí, pues, súper importante. Ya tenemos claro algunas cosas. Ahora recuerden que todo esto, que me encanta que tomen apuntes, pero todo esto vamos a hacer después. Yo les voy a entregar un documento donde van a estar las cositas más importantes para que ustedes también lo puedan conservar y también puedan tomar como va a ser digital y va a tener algunos links. Y yo sé que ustedes están aprendiendo cómo linkear o cómo pinchar en computación. Van a poder abrir esos links y poder también mirar otras cositas que no hemos visto por tiempo aquí en esta clase, ¿vale? Así que súper bien con las tareas. Vamos así. Cumplidas. Cumplida. Súper bien. Y la idea es pasarlo bien con el patrimonio. Ay, aquí. Ya. Entonces, ahora, porque no me quería adelantar, recordamos que estuvimos viendo la parroquia de la Virgen del Carmen, que estaba en la región de Valparaíso, la provincia de Valparaíso. La ubicación era la Avenida Libertad 394, origen arquitectura pública. ¿Se acuerdan lo que era arquitectura pública? Porque tenemos mucha arquitectura pública en Viña del Mar. Y eso es una clasificación del patrimonio. ¿Se acuerdan lo que era? ¿No? Les voy a recordar. La arquitectura pública. A ver, la arquitectura pública es la arquitectura que al ser construida está pensada para un uso de toda la sociedad. Por ejemplo, no sé, baños públicos, arquitectura pública, ¿vale? O sea, un ejemplo muy doméstico. Una iglesia es arquitectura pública porque está pensada para el uso de toda la sociedad, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de que yo les decía de que el Palacio Carrasco es arquitectura pública, ¿se acuerdan? El Palacio Rioja también es arquitectura pública, pero tiene una forma de llegar a esta arquitectura pública distinta, porque en sus comienzos son arquitectura doméstica, es decir, son pensados para que una familia vive allí y con el paso del tiempo adquiere un valor patrimonial y se transforma en arquitectura pública. En el caso del Palacio Carrasco se transforma en la... ¿En qué era? ¿Qué era el Palacio Carrasco? ¿En qué? ¿Quién la compra y en qué se transforma? ¿Se acuerdan? Municipalidad.
El municipio. En la municipalidad de Viña del Mar a principios de 1930. Se transforma en la municipalidad de Viña del Mar y posteriormente se transforma en la biblioteca patrimonial de Viña del Mar hasta el terremoto del 2010, donde finalmente el Palacio Carrasco se cierra. Y por otro lado, el Palacio Rioja pasa de ser la casa de Francisco Rioja a ser el Museo de Artes Decorativas. Siempre tuvo entonces en ese momento cuando pasan a tener un concepto de que sirven a toda la sociedad, es decir, como algo para hacer uso de él, como estamos hablando por ejemplo de baños, o como para embellecer la ciudad. Eso también es arquitectura pública. Por ejemplo, una plaza es también arquitectura pública, para que no piensen solamente que tiene que tener como un uso muy claro. Una plaza, un parque, también hablamos de arquitectura pública, ¿vale? Vamos. Oye, pero el Palacio Rioja también fue museo de naturaleza, porque yo me acuerdo haber estado ahí visitándolo y había cualquier cantidad de animales disecados, etcétera, y también estuvo ¿cómo se llama? El Instituto Isidor Handler, que era el Instituto de Música, que estuvo durante muchos años. Sí, súper buen aporte, Carmen. Sí, es así. Cuando yo hablaba de Museo de Artes Decorativas, sí es como el nombre genérico que actuó como hace muy poquitos años, de hecho. Pero a lo que me refería era de que siempre pasó de ser casa doméstica a un uso de arquitectura pública, donde fue museo, con museo natural. Estuvo la Escuela de Música, como tú tienes razón, que también tiene un uso, también tenía una categorización de museo, porque a pesar de ser la escuela de música, seguía siendo museo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estaba en la escuela, habían salas en las cuales no se podía ir, porque eran las salas de música, pero uno podía seguir visitando de todas maneras el museo, los grandes salones, el comedor, y las esculturas de las cuales hablamos, etc. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias por esos aportes, me encanta cuando están participativas. Lo disfruto, pero muchísimo, no saben cómo. Bueno, aquí estamos viendo algunos elementos que ustedes me estaban contando, que vieron en la iglesia de las Carmelitas. Los arbotantes, ¿se acuerdan? Que en este caso son estos de aquí, que aquí están tapados, en el gótico estaban descubiertos, pero aquí están tapados. El gran torreón, que esto es que se cae, ¿se acuerdan? Para el terremoto del 85, pero es propio del gótico, bueno, y otros elementos que les voy a dejar después en una guía. ¿Vale? Y después lo que estuvimos viendo, como ustedes muy bien decían, el Museo Funk está en la región de Valparaíso, en la provincia de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar. La ubicación es la Avenida Libertad 394, Arquitectura Pública, Inmueble y Conservación Histórica. Ya me contaron todo lo que vieron, así que no nos vamos a detener mucho más en esto, pero era importante que recordásemos lo que vimos la clase pasada. Aquí hay otra imagen, una imagen más actual de cómo está el museo, con menos grietas, las tareas. Y vamos a empezar. Calle Quillota. 1553. Espérense que se me apagó aquí el... Tengo unas... La calle Quillota. Yo no sé. Tengo... Algo se está calentando aquí de... No sé qué. Viene aquí. Bueno, calle Quillota. Todos hemos paseado, hemos ido a comprar pan, ¿qué más ha habido acá? Bueno, arreglan sillones, hay recuperación de mobiliario público, hay zapatería, ¿cuánto comercio hay en la calle Quillota, no? Bueno, aquí ¿qué nos dice? Dice, la vía tuvo su origen, miren qué año, en el 1553,
cuando Diego de Almagro decidió asentarse en el Valle de la Concagua. ¿Cuál es el Valle de la Concagua? ¿Saben cuál es el Valle de la Concagua? Es todo el sector comprendido entre Casablanca, Quillota, Limache, todo ese lado es el Valle de la Concagua. Exactamente. La Bien, te podría Ligua. decir de alguna manera como más fácil, en una de esas más simple de reconocerlo, podríamos decir que es la quinta región cordillera, ¿no? Donde están todos los pueblos o ciudades al interior de Viña del Mar y Valparaíso. Podríamos, de hecho, hasta está casi en el límite, Quilpué, Villa Alemana, etc. Muy bien. Justamente lo que hoy es la ciudad de Quillota, el conquistador español enviaba sus tropas al puerto de Valparaíso en búsqueda de víveres que venían en el barco, el Santiaguillo. Esa va a ser una de las tareas que les voy a proponer. Actualmente se conserva en el Así puerto. lo conozco. ¿Lo han visto, no? El Santiaguillo. Es una réplica de la Santa María, de Sí. uno de los barcos en que llegó Colón a América. Exactamente, ya está en el puerto, ahí en el Paseo 21 de Mayo, ahí está la réplica del Santiaguillo, que es importantísimo en este sentido para lo que era la conformación de Viña. Sin este barco y sin esta forma de recorrer de Valparaíso, Viña del Mar, o lo que eran las viñas del mar, hasta Quillota, Viña no existiría. Y la ruta que tomaban era lo que hoy se conoce como calle Quillota, arteria de 3 kilómetros de extensión y que abarca desde el norte de la comuna con la intersección en la calle 24 Norte, en el sector de Santa Inés, hasta el cruce con la calle Viana, en la parte baja, en el centro de la ciudad. Ay, no sé por qué, ay, esto quedó ahí metido entre medio. Yo quería irme aquí para que viéramos. ¿Se dan cuenta que están viendo el mapa que les estoy mostrando, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Perfecto. Sí, súper, qué bueno. Estamos hablando de que toda esta parte que tenemos acá, le voy a tomar una foto para que esto es lo que pensaba hacer. Todo esto que tenemos acá hasta aquí. Lo voy a marcar más. Todo esto que tenemos hasta aquí, hasta calle Libertad, ¿qué eran? ¿Saben lo que existían? ¿Saben lo que Eran viñas. Eran viñas. Eran viñas, y hasta aquí más o menos, hasta Tres Poniente, ¿qué era? Era pura roca. No existía playa. Todo esto que está acá se lo hemos ganado el mar. Todo esto que está aquí. Recién la playa empezaba donde conocemos como la playa del Deporte, por allá por 15 Norte. Todo esto, este sector de acá, al igual que Valparaíso, se conforma, esto yo sé que no corresponde al barrio, pero es importante entender por qué calle Quillota, que está aquí, lo voy a poner desde otro color, para que lo veamos, es la arteria principal. La arteria principal, mucho más importante en términos históricos que la arteria Libertad, porque Libertad estaba muy cercana a la orilla del mar, entonces los recorridos del tren que venía por aquí, recordemos que el tren viene por acá, el tren viene por aquí y aquí se empieza a conformar Viña del Mar alrededor del tren. El tren toma Libertad después, llega a 15 Norte, se da la vuelta y llegaba después, cuando ya empezamos a recuperar, llegaba al muelle, por aquí. Perdón, por acá, aquí me pasé, ahí está el muelle. Llegaba ahí al muelle, por eso de que estaban las líneas férreas en la calle Libertad. ¿Ustedes sabían eso, no? Sí.
La calle Libertad tenía, hasta hace poco todavía tenía las marcas del tren, porque desde lo que conocemos como calle Viana o calle Edward, subía el tren por Libertad y llegaba al puerto, y el tren, claro, estaba muy pegadito a lo que era la orilla de playa. ¿Cómo se recupera y cómo se obtiene todo este terreno? Se obtienen igual que Valparaíso, porque tras el terremoto de principios del 1900, lo que hacen las personas es barrer hacia el suelo y recuperar y tratar de obtener territorio a lo que era el mar, y es de esa forma en que se empieza a ganar. Pero la existencia de calle Quillota permitía la comunicación terrestre, que tenemos aquí, hacia, miren, aquí va para allá y se va metiendo hacia el cerro, hacia lo que era la ciudad de Quillota, hacia hacia el conquistador Diego de Almagro. ¿Por qué? ¿Por qué este hilo urbano se construye alrededor de estas ciudades? Es muy típico en todos los asentamientos humanos que hemos tenido durante la historia. Voy a abrir, para que las quiero mirar. Ay, qué difícil. Es muy típico dentro de los asentamientos humanos que los grupos humanos se sitúen alrededor de, hay tres cosas que se sitúan, alrededor de alimentación, como puede ser un río, alrededor de un gran fuerte o cerro que les permita una visión, o alrededor ya cuando empiezan como las primeras ciudades de lo que es el comercio, después de entrar al comercio. Entonces, la calle Quillota pues, se transformó en la continuación de lo que conocemos como la calle del comercio o la calle de Valparaíso. En la calle Valparaíso estaba el comercio minorista, se podría decir, y hacia calle Quillota empezamos a encontrar el comercio mayorista, las grandes fábricas. Ahí es donde llega la fábrica de azúcar. ¿Cómo se llama la fábrica de azúcar? Yo sé que aquí bien. Y es por eso, porque empiezan aquí como ya los grandes almacenes, ¿no? Los grandes almacenes que vendían a los pequeños almacenes y se transforma en el núcleo como comercial mayorista, Quillota, no el núcleo que conocemos ahora. ¿Ustedes saben por qué entonces, o me podrían decir por qué ustedes creen que se adoquina en la calle Quillota? Por las carretas. Sí. Exactamente, porque las carretas necesitaban llegar y traer productos, los caballos pudieran pasar. Ese es otro elemento fundamental del patrimonio del barrio. Van a decir, ay, es un pedazo de piedra. Sí, pero es un pedazo de piedra súper importante. Pensemos de que es de las pocas calles en Viña del Mar que aún conservan sus adoquines. Los adoquines son de exportación. ¿Sabían ustedes que los adoquines son un producto de exportación? Allí los sacan y Francia, España, Alemania los compran y los ponen en sus ciudades. ¿Por qué son tan importantes? No solamente por el rescate de la piedra, ¿no? A mí me encantaría de que después podamos hacer un viaje a donde están los canteros de Colina, donde todavía están haciendo adoquines, sino también, no solamente por el rescate humano, ¿no? Del patrimonio humano, de saber hacerlo, porque requiere todo una precisión exacta de saber dónde cortar el adoquín para que quede exactamente como tiene que quedar, sino que también estudios muy posteriores sobre cómo se constituyen las ciudades. El adoquín se degrada un centímetro, mi ojo, con suerte un centímetro cada 1000 años. El asfalto, ¿cada cuánto lo tienen que cambiar, queridas mías? ¿Cada cuánto tenemos un hoyo de asfalto en Viña del Mar?
Es por eso que las grandes ciudades y ciudades desarrolladas, como estamos hablando como París, Londres, etcétera, están ávidos de adoquines, porque a pesar de que, claro, los autos no están todavía muy habituados y uno tambalea así cuando hasta arriba, son muy ecológicos, permiten que nos sigamos desplazando de una manera más expedita, pero no requieren una gran regeneración. Estamos pensando de que estos adoquines fueron instalados a mediados del 1800, en 1860 lo tengo aquí anotado. Bueno, lo voy a buscar. Oye, ¿esto es una herencia de los romanos? Exactamente, es una herencia de los romanos, que se lleva después al imperio ibérico, o a lo que después fueron los reinos ibéricos, y se trae después a todo lo que... Porque ellos eran los que hacían los puentes y las carreteras. Exactamente. Sí, ellos lo hacían con otra piedra. El adoquín es propio de América y se lleva después a... Ay, aquí dice la Rosario que tiene 0 audio, que va a ver la clase después. Ya, Rosario, sí, va a estar, la grabé, me acordé de grabarla, así que sí, la va a poder ver después. Ya, te acabo de mirar. Ya, Rosario, no sé, ay, lo voy a escribir, eso voy a hacer. Ahí está, para que sepa la Rosario que la vi. Sí, no, los romanos lo hacían con otra piedra, una piedra mucho más blanda que se llama piedra caliza. Por eso, de hecho, de que restauración más que nada la restauración, la visita a ciudades romanas, hay muchas que ya uno no puede caminar sobre estas calles romanas porque la piedra caliza es mucho más porosa, mucho más suave, más fácil de cortar y moldear que lo que de las canteras latinoamericanas o de las canteras especialmente de Chile. El adoquín, como les digo, es un producto de exportación. desde cuando se empiezan a crear las grandes ciudades, Francia, Madrid, Londres, desde América se exportan los adoquines y hay de distintos tamaños. El que tenemos en la calle Quillota es un adobe chiquitito de 5x7, es uno de los más pequeñitos. Pero si ustedes se dan una vuelta al Paraíso, en las calles más antiguas, como esta calle Serrano, Cerro Alegre, Concepción, en la ex calle La Planchada, no sé si sabían que así se llamaba, porque fue la primera calle en ser planchada. Hay adoquines que son de 20x30, son adoquines gigantes, son pocos los que ya quedan de ese tamaño. Nosotros tenemos aquí en Viña el más común de los adoquines y el que más se replicó, el que estuvo en la calle Libertad, el que estuvo en calle Quillota, calle Los Castaños también tuvo este adoquín, y hacia arriba, pasando 8 Norte, cuando ya nos transformamos en Santa Inés, desaparece el adoquín, porque ya había llegado ya el asfalto, y primero la calle de tierra, y pasaba rápidamente a hacer calles de asfalto. Bueno, ya les decía de que que se me fue la olla, como dicen los españoles. Como les contaba, entonces calle Quillota es el hilo fundamental de la ciudad, y a partir de los 50 se transforma en un hilo comercial, como lo conocemos hoy día. Es decir, que las panaderías más antiguas, las zapaterías más antiguas que podamos encontrar aquí, todo este almacén que tiene ese tipo de publicidad que, uy, esto puede ser más o menos de los 50, y esa es una de las primeras tareas que les voy a proponer cuando ustedes vayan a comprar el pan. No sé, quizás todas viven en el sector más cercano al Palacio de Quillota, pero si nos alejamos un poquito más más cercano a lo que es
a San Antonio, nos vamos a encontrar con comercio muy, muy antiguo. Y es allí donde queremos llegar a preguntarle, en una de esas todavía son los primeros dueños, en una de esas vendieron, a quién se lo vendieron, el nombre de la panadería, el nombre de la ferretería, el nombre en una de esas tiene que ver con la familia. Esa familia seguramente tenía casa por aquí. Por lo general, estos son los hijos o los nietos de personas que tenían que ver con la fábrica de azúcar, que todos ustedes sé que manejan muy bien información sobre la fábrica de azúcar. Así que no me quiero detener mucho en ese punto, pero es súper importante que nos acerquemos a reconocer otra vez la calle Quillota como un pulmón comercial importante de la historia de Viña del Mar. ¿Ya? Valentina, ¿es la única calle de Viña con adoquines Quillota? No, es la única. Es la única que nada. No queda nada más. Por eso que es tan importante. Y de hecho, les voy a contar así como de una, no es anécdota, pero una de las cosas que se está peleando ahí, hay pelea, hay disputa entre restauradores y conservadores si sacar o no los adoquines. ¿Por qué? Porque el paso de los autos hace que el Palacio Rioja vibre, porque recordemos de que todo esto eran arenales, ¿se acuerdan? Vibra. El Palacio Rioja vibra todo el tiempo, así. El departamento de la niña vibra. Mi departamento Porque ella vive muy cerca de calle Quillota. Bueno, el mío también vibra. Y eso es por los adoquines, bueno, no es por los adoquines, es porque los autos producen una vibración en las edificaciones porque estamos sobre arenales. Entonces hay una disputa allí entre conservadores y restauradores que están a cargo del Palacio Rioja hay varias propuestas. Una es como restringir el paso de locomoción colectiva por Quillota, pero sabemos lo importante que esta calle tiene como comercio. Los camiones terribles, de esos que miden 23 metros, se mueven mucho. Eso podría restringir. Empiezan a las 6 de la... Sí, pues eso es súper como relevante que sucede. Y hay otros restauradores que dicen que no, que la calle Quillota, ¿cómo le vamos a sacar los adoquines? La última que queda, bueno, en una de esas, más adelante se ponen de acuerdo, a mí cuando me hicieron la consulta, yo dije, bueno, saquemos que no pasen camiones, pero es difícil, porque esta calle tiene un concepto también patrimonial humano que tiene que ver con el comercio, ¿no? Entonces por eso que las cosas son móviles y por eso que finalmente quienes determinan cómo es el uso del patrimonio son los propios habitantes. Entonces cuando hayan consultas patrimoniales, que la última que hubo fue, como el 2019, creo que fue el 2016, fue así, yo estaba recién partiendo a estudiar restauración, estaba terminándose la restauración de Palacio Rioja, participen en las consultas de patrimonio. Por eso son ustedes la fuente que dice finalmente el patrimonio es para el uso de las personas que viven en él. ¿Vale? Que no pasen los camiones ni las micros. Sí, sería una buena medida. Ahora, claro, habría que ver cómo hay todo un cambio ahí de urbanización, por dónde tirar los caminos, afectaría al comercio, y estamos hablando que esta es una calle comercial, son varios hilos los que tejen el patrimonio. Y los camiones betoneros, esos son enormes. Sí, pues, sí, es así. Bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos a ver lo que está marcadito en rojo, el Sporting Club de Viña del Mar. El Sporting Club está en la región de Valparaíso, en la provincia del Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, ubicada en Los Castaños sin número. Origen es arquitectura pública, entiendo que ya tenemos, pero así, clarísimo lo que es arquitectura pública, y es inmueble de conservación histórica. Aquí, pregunta, mis queridas, ¿qué era inmueble de conservación histórica? ¿Se acuerdan? Todo lo que puede ser usado por toda la comunidad. No, ese es arquitectura pública. En el patrimonio tenemos
hemos visto dos grandes categorías. Hemos visto monumento histórico y inmueble de conservación histórica. No las he querido como meter con más elementos porque esos son los dos grandes tipos de arquitectura y patrimonio arquitectónico que tenemos en Viña del Mar. La arquitectura, el mueble de conservación histórica tiene como un nivel menos que el monumento histórico. El monumento histórico es muy importante, imposible de mover un ápice de ese elemento sin que se le pregunte al Consejo de Monumentos Nacionales. En cambio, en el bien de conservación histórica se pueden hacer mejoras, se pueden hacer remodelaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no cumple todos los estándares. O sea, en una de esas tiene elementos arquitectónicos importantes, pero no tiene elementos sociales. No sucedió nada muy importante en términos de la sociedad allí. O sí tiene elementos sociales, pero no tiene tantos arquitectónicos. O, por ejemplo, se perdió durante un terremoto, un incendio, se perdieron elementos patrimoniales. Esa es la diferencia. Y entonces esa es la diferencia. Entonces, ¿y cuál era? ¿Se acuerdan cuál entonces era monumento histórico? ¿Se acuerdan? Monumento histórico es el Palacio Rioja. Importante, que no se puede modificar. Exactamente, pero el que es monumento histórico del que hemos visto, de todos los que hemos visto, es el Palacio Rioja y la escultura de Rodán, la escultura de la defensa de Rodán. Esos dos son monumentos históricos. El resto que hemos visto son inmuebles de conservación histórica. ¿Vale? Ya, seguimos. Entonces, ¿qué pasaba en Viña del Mar? ¿Por qué tenemos un Sporting Cup? ¿Por qué tenemos carreras de equinos en un país sudamericano donde los caballos primero que son de exportación? ¿Por qué llegamos a tener este tremendo y maravilloso inmueble de conservación histórica? Antes, estas... bueno, pero si quieren apórtenme, por favor. ¿Qué me iban a decir? Lo que pasa es que fue con la llegada de la comunidad británica a la zona. En Inglaterra había un gran hipódromo y también se hacían carreras, porque aquí se corre igual que en Inglaterra. Y la comunidad británica recibió este inmueble donado por José Francisco Vergara a la comunidad de Viña del Mar para la práctica del deporte de la comunidad, de toda la gente que fuera a practicar deporte gratis. Y la primera estancia donde se hizo alguna construcción no fue de las galerías, sino que fue a lo que le llamaban antes la antigua cancha de los gringos, donde se jugaba... Ay, me encanta que sean así de Mateas, oye. Porque ahí se realizó el primer campeonato oficial de cricket del mundo en la cancha de cricket del Sporting, y ahí se hacían, digamos, después de haberse jugado en el Palacio de Buckingham, el primer partido oficial de cricket del mundo se realizó dentro del Sporting. Y ahí también se hacían prácticas de atletismo, de tenis. Muchos otros deportes, la primera vez que se hicieron en Chile fueron en Sporting Cup. Claro. Mira, voy a agregar solamente porque poco puedo decir después de todo lo que dijiste, Carmen. Muy bien, mucha información ahí tenemos para contar para los videos. Y eso fue el primer reducto, antes que las galerías y todo, porque los cerros del Sporting eran lisos, no tenían árboles, y la comunidad británica residente con la familia Jackson, que fueron los primeros fundadores del Sporting, con mano de obra chilena y británica, sembraron los árboles, plantaron los árboles que hay ahora en el Sporting. Finalmente termina siendo también un jardín botánico, ¿no? Tenemos fauna, o sea, flora, que al igual de lo que es el Palacio Rioja, no los encontramos en ninguna otra parte. Bueno, muchas gracias, Carmen, de verdad aprecio que complementes la información, me encanta que me complementen información. Como les decía, esto hasta el 1865 se forma en Valparaíso el Sporting Club.
harto tiempo tiene. Antes se hacía en Placilla y no era exactamente, como decía muy bien Carmen, una carrera hípica. Teníamos unos tintes más de correr a pelo, era mucho más rupestre, más campestre las corridas de caballo, ¿no? Como decía muy bien Carmen también, con la entrada de inmigrantes, especialmente que compran, que tienen comercio en la calle Quillota, dicen, bueno, tenemos que tener un espacio para pasarlo bien, para presentar yo a mi hijo, a tu hija, y que los dos se casen. Y todas esas cosas que se hacían a mitad del 1800 hasta mediados del 1930. Y una forma de hacer sociedad, de socializar, era en este espacio. ¿Cómo se llamaba este espacio antes? Se llamaba el Potrero de las Rosas. Y muy bien, como decía Carmen, después se le llamó la cancha. En su primera época, a finales del siglo XIX y primeros siglos del siglo XX, las graderías del Sporting estaban construidas con un estilo más como de cuando uno va a una ramada, ¿no? Como que de hecho en esta foto que se ve a la izquierda algo se alcanza, perdón, a la derecha algo se alcanzan a ver como las flores y se ponían este tipo de ramadas, no habían las graderías. Hasta que a partir del 1905 se construyó un nuevo paddock, como le dicen, y avocistería. ¿Obra de quién? ¿Se acuerdan quién es el que yo le conté que había hecho casi todo en Viña del Mar y Valparaíso? ¿Se acuerdan? El arquitecto Sancot, como dijo, como no había licitación pública por ese tiempo, no había mercado público, no se hacían licitaciones, era como el mejor postor y el que lo había hecho más bonito antes, ¿no? Como, oye, mira, hizo bien este palacio, digámosle a Sancot, pues si lo hace tan bien, a Sancot se adjudica y le da este brillo que actualmente tiene y que sigue teniendo el Sporting Club. Por otro lado, el Sporting tiene una identidad y ambientes propios que han sido tema para pintores muy reconocidos en Chile, ¿no? Y aquí otra tarea, así que ahí les voy a, más ratito aparece la imagen que se las voy a mandar, como Alfredo Heisby y Juan Francisco González, que han retratado el Sporting Club, así como se ha retratado el Club Hípico de Santiago. Hay pintores reconocidos chilenos que han pintado no solamente como las carreras, ¿no? Sino el ambiente, la sociedad, esta forma de relacionarse que se sucedía en este espacio. También hay obras de literatura en las cuales se le han mencionado, etcétera, pero no vamos a ahondar más en eso, porque quiero que busquen las pinturas en las cuales aparece el Sporting Club. Aquí tenemos algunas imágenes, aquí imágenes antiguas, y esta la imagen de la derecha es un poco más antigua y la imagen de la izquierda es más actual. ¿Por qué? Porque el derbi, como muy bien decía Carmen, se copió, se trató de hacer lo más como a la chilena, según los cánones ingleses. Finalmente el derbi de Viña del Mar es único también, no hay ninguna carrera como el derbi, porque está basada en el modelo inglés. Sí, es el primer domingo de febrero. Y es una tradición típica de Viña del Mar. Todos los años, antes era en primavera y ahora en verano, el primer domingo de febrero. Se produce el derbi y es una tradición viñamarina. O sea, ¿quién no sabe qué es el derbi? Yo no sabía del derbi, desde que vivo en Viña, sé cuándo es el derbi porque va todo el mundo para allá y se hacen barbacoas, asados, y sé que eso es típico de la ciudad de Viña Marina. Eso también es patrimonio, el uso del espacio y cómo se usa, en que ahí se encuentran todos los viñamarinos de todas las clases que van a ver este espectáculo. ¿Vale? Sí, ahí se nota súper bonito los espacios donde están los caballos en la Troya. Sí. Ahí cuando sale el caballo estaba con un preparador previo a la carrera. Todo eso están súper limpios y se remozaron mucho de la última reestructuración que se hizo y se pintó, se arreglaron los tejados de esos como picaderos que habían ahí alrededor de la Troya. Y quedó muy bonito restaurado toda la parte antigua
donde se preparan los caballos para la carrera. Eso te voy a corregir, Carmen, solamente para que aprendan. Eso no es una restauración, es una no es una remodelación, es un reacondicionamiento. ¿Y por qué se puede hacer un reacondicionamiento? Porque no es monumento nacional, porque es bien de conservación histórica. Porque si fuese monumento nacional, no se podría tocar nada, tendría que estar todo tal cual como estuvo en principio, como está. Pero así. lo pintaron y arreglaron las tejas que se estaban cayendo. Entonces, esto es un reacondicionamiento. Se usa, se toman, se dejan elementos que son clásicos del inmueble, que dan la idea de que es antiguo, que a ti desde lejos tú dices, mira, esto, pero en la parte interior del inmueble se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Eso es lo que finalmente también sucede cuando es un inmueble de conservación histórica y no un monumento nacional. Vamos a ver, por último, hoy día la ficha que se les voy a enviar por correo, así que les voy a pedir igual ahí después por el grupo de WhatsApp que todas me envíen sus correos y les voy a enviar una ficha que entiendo que se puede imprimir en la Junta de Vecinos para que comencemos a hacer el patrimonio humano del barrio y a ver si quizás puedan tener algunos ratitos ya para la clase del próximo martes, porque el jueves no vamos a tener, porque todavía no está lista la Junta de Vecinos, así que ahora se las muestro. Oye, esto a veces quiere y a veces no me quiere funcionar. Ahí está, ya. La hice, es una ficha muy sencilla, no les quise poner más datos, pero sí es importante que pongamos una ficha de patrimonio humano del barrio aquí en Sarrioján. Tenemos que poner la fecha. ¿Por qué es importante poner la fecha en una ficha de que lo que estamos tratando es de rescatar el patrimonio humano de un lugar? ¿Por qué se les ocurre que será importante poner la fecha? Historia. Por la historia, para ubicarlo en la historia. Es importante porque en una de esas, sí, porque esto, créanme que lo que van a hacer es un material valiosísimo para la historia de Viña, del barrio de Chile. Puede ser de que después alguien tome esta ficha y diga, mira, esta ficha es de tal año y en tal año sucedía esto. Y ya después ya no está esa persona, no existe. O puede ser de que hayan fichas anteriores y veamos de que, no sé, que por ejemplo que en el barrio antes habían 4 afiladores y ahora solamente queda 1. Nos permite hacer una línea de historia, ¿no? Del tiempo. De lo que sucede, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Y al hacer este registro vamos a hacer, es como una línea vamos a hacer un rescate súper importante de la historia humana del barrio. ¿Algo querías decir, Wanda? Que no te escuché. También, por ejemplo, estaba pensando en las carretas que ahora de caballos que quieren que no continúen, ¿ya? Se hizo una encuesta en una ocasión hace un par de años y decidieron quitarla, pero ahora están luchando por volver a aparecer. Sí, pues son súper importantes. Cuando yo les digo Ese que hablamos patrimonio. de patrimonio humano, no solamente estamos hablando de personas que viven aquí todavía, es todo lo que sucede en el barrio. O sea, por ejemplo, si tú me decís que algún carretonero pasa por el barrio todos los días porque algo hace, es igual de importante que la persona que habita acá. Ustedes tienen que llenar como ustedes mismas esta ficha. La ficha primero que vamos a hacer es cada una de ustedes se va a encuestar a ustedes mismas sobre su historia del barrio, ¿vale? Y cuando yo pongo oficio ahí, quiero que me cuenten de su profesión y su relación con el barrio. Puede ser de que ustedes no hayan ejercido su profesión en el barrio, pero sí se movían de este barrio a otro lugar y volvían a este barrio, ¿vale? Entonces, después la vamos a llevar a otras personas. Van a poner la fecha, van a poner quién encuesta y en el caso de ustedes van a poner su mismo nombre. Quiero que la hagamos así primero para que agarren como hilo con hacer. Van a poner la edad, el oficio o la profesión. Lo puse oficio porque como la mayoría de lo que yo creo que vamos a rescatar van a ser oficios.
años de ejecución, cuánto tiempo llevan haciéndola o cuánto tiempo lo hicieron, de quién lo aprendieron, si lo aprendieron en una universidad, si lo aprendieron de un maestro, o por quién lo observaron. Hay personas que se dedicaron a ser, por ejemplo, costureras y no tuvieron un maestro, sino que observaron a alguien más, eso también. Y después van a hacerle una descripción de cómo era, cuándo lo aprendió, o sea, mientras la persona habla, en este caso la primera vez que lo vamos a hacer sobre mi vida, por ejemplo, yo podría decir de que yo me enamoré del patrimonio cuando me vine a vivir a Valparaíso. Aquí ya les voy a contar como una historia personal mía. Yo de base, como les conté en la primera clase, soy animadora cultural, y eso aquí en Chile no existe. Yo estudié en Europa, en España de hecho, y tuve que hacer como un cambio ahí de malla y terminé siendo lo que se conoce aquí como gestora cultural. Llegué a Chile, nadie me conocía, era difícil el campo de la gestión cultural. Decido como decido como seguir estudiando para mejorar como mi capacidad laboral y hago un posgrado en Historia del Arte en la Católica, y es ahí donde me empiezo, piensen de que en Europa, ¿eh? O sea, en Europa podría haberme encantado con un montón de cosas de arquitectura, pero al estudiar Historia en Arte en la Católica, me empiezo a enamorar del arte, y finalmente de ahí, viviendo en Valparaíso, me doy cuenta, y digo, uy, qué maravilla Valparaíso, qué maravilla Viña del Mar, qué maravilla entender, ahora que vivo acá, cómo se conformó esta ciudad, ¿no? Y ahí dije, ya no, yo tengo que estudiar restauración. Y entonces estudié restauración relacionándome mucho con Valparaíso, con Viña del Mar, entonces la historia de la ciudad. Todavía está con esta sabe que te juro para otro día y así estás tranquila. Le dije, ¿para qué te preocupas tanto? Yo no me muero. Menos mal hoy día que se me A ver, ¿qué es? Aquí. Está, ahí silencié. Para que no se nos colapse. Entonces, esa es mi relación, así yo llegué al patrimonio, y así es como me importa ahora, no solo como contar mi historia como con relación con el patrimonio, así como también me importa escuchar sus historias con relación al barrio, ¿no? Así es como yo finalmente llego a este barrio y me encanta vivir acá al lado del Palacio Rioja, me encanta vivir alrededor de todo lo que conforma Viña del Mar y cómo se conforma Viña del Mar. Primero quiero que traten de llenar esta ficha con su historia, y después vamos, al imprimirlas el próximo martes, vamos a empezar a trabajar a ver a quién entrevistamos, a quién pueden entrevistar ustedes, y también con este pequeño registro de su historia en Viña del Mar vamos a empezar a hacer las cápsulas, ¿no? Donde vamos a primero contar un poquito de la historia que hemos aprendido, no importa si no se lo saben, no importa si no se acuerdan del año de construcción, lo que importante es aquí es lo que sienten ahora el saber, cómo se sienten ahora de cuando alguien les pregunte, oye, ¿qué puedo hacer en tu barrio? ¿Qué es lo que puedo mirar de Viña del Mar? Y ustedes puedan hablar, no del Muelle Vergara, no solamente de, no sé, de las playas, sino que puedan hablar como algo interesante de su barrio. Eso es lo importante, ¿ya? Es hasta aquí la clase. Voy a dejar de Oye, llegué al final de la clase. Ahí. Aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo les voy a recordar por el WhatsApp que me envíen sus correos para poder enviarles la ficha. Espero que la puedan imprimir, y si no, yo entiendo, ahí voy a coordinarme con Walda para ver si se puede imprimir en la Junta de Vecinos para que pueda llegar a todos ustedes. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Ah? Quiero escuchar. Que nos quedan clases Marisol quiere tarea. presenciales. La tarea, eso puedes llenar. Tienen tarea, tienen que llenar esta ficha, y les voy a mandar de que tienen que buscar las obras de los pintores Francedo Helvi y Juan Francisco González, que hicieron cuadros donde aparece el Sporting Club. No, pero espérate, el nombre era Fran. No, yo se los voy a mandar, no se preocupen. Yo se los voy a mandar por WhatsApp, porque
porque se escribe Help y Juan Francisco González, así que no se preocupen, se los voy a mandar por el WhatsApp una imagen clarita, o en una de esas un texto, no sé qué se les sea más fácil, y ahí van a tener, y también les voy a mandar igual las fichas por WhatsApp, en una de esas ahí se les puede hacer más fácil, pero yo creo que a todas les es más fácil que manden la ficha por correo, ¿no? No, es que aprendimos a poner el WhatsApp web, Ah, que son secas, o sea, que ahí lo podemos imprimir. yo estoy haciéndoles clases, yo tengo que estar en clase de computación con usted, a mí me cuesta hacer eso. Oye, además la Walda, tenemos una artista, la Walda. Ah, ¿viste? Ya, ustedes son secas. Ay, voy a dejar de grabar, estamos aquí ya en el After Office. La Dafne también es artista.